Siguiendo con el tema de los seguros, si uno se pregunta entonces, bueno, ¿qué problema puede haber en un mercado de seguros donde hay gente que tiene cierta probabilidad de que algo malo le pase, como un choque, como que se le incendie la casa o lo que sea? También hay seguros de vida, así que cuando uno se muere, pues le pagan todos los costos fúnebres y otros beneficios. Em, bueno, ¿qué problemas hay en el mercado de seguros? ¿Qué problemas podemos encontrar? Más allá de que sí, hay un riesgo de que pase algo súper improbable y se destruyan todas las casas, o todo el mundo entre en quiebra, o a todo el mundo se le incendie, o a todo el mundo se le destruya por un huracán. Bueno, eso también. Pero digamos, hay problemas a lo interno del mercado de seguros del cual quisiera que pasáramos a hablar un momentito. Y son dos, ¿ok? Dos problemas en particular. Primero, selección adversa. ¿Ok? ¿Qué es la selección adversa? Es decir, ¿qué es la selección adversa? Es algo así como las personas que tienen un seguro de incendio son las personas que más probablemente jueguen con, bueno, que no jueguen, pero digamos la gente que más probabilidad tiene de incendiarse la casa. Es decir, no compramos todos, aunque sea muy o poco probable que se nos incendie la casa, un seguro para estar asegurados. No solo eso, sino que puede haber el riesgo, puede haber el problema de que en este mercado compren más seguros aquellas personas que en verdad tienen la casa más fácilmente incendiable. Si tienen una casa de madera en un lugar súper caliente, y esas personas van a estar obviamente más interesadas en tener un seguro. Entonces, ¿qué es esto? En palabras, digamos, en definición teórica. Una persona con un riesgo alto de que se le incendie la casa, de que se choque el carro, se beneficia más. Por lo tanto, es más probable que lo compre. Si yo sé, por ejemplo, si yo sé que yo me he chocado mucho, entonces yo quiero con más razón comprar un seguro porque yo sé que me voy a volver a chocar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de selección adversa en el mercado de seguros? Bueno, que la gente seleccionada, la gente que entra en ese seguro, puede ser que no esté distribuida, digamos, entre gente, o sea, no esté igualmente distribuida entre gente que muy difícilmente se va a chocar y gente que muy fácilmente se choca. No, no, puede que haya mucha más gente que se choque fácilmente porque justamente a esas personas les va a interesar más el seguro. Entonces tal vez estemos seleccionando personas que más bien eh, pues tienen más probabilidad. Así que la gente que tiene la casa de madera, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es la gente que sabe que tiene más probabilidad de que le pase el hecho adverso por el cual compra el seguro, es la gente que más probablemente va a querer el seguro. Entonces, eso es selección adversa. Alguien puede ver por qué esto es un problema en sí. O sea, si la gente que tiene casa de madera en Liberia es la que más compra seguros de incendio, bueno, ¿qué problema trae eso por el seguro? Yo el decime. Que cuando tengan que hacer el desembolso, lo van a tener que hacer más seguido. Sí, lo va a tener que, exacto. La casa aseguradora va a perder más dinero porque va a tener, en vez de ser, por ejemplo, en el caso que decíamos antes, son 10.000 personas y se incendia una casa. Entonces les cobro y cuando se incendia una todo bien. Pero bueno, resulta ser que en este barrio no se incendia una casa, se incendian 100. Y uno dice, bueno, ¿y por qué se incendian 100? Bueno, porque es que no estaba bien distribuido, digamos, la gente que estaba comprando el seguro estaba a punto de quemarse en la casa. Entonces, para la casa aseguradora es un problema, para la empresa, no es la casa de apuestas, perdón. Para la empresa esta, pues va a ser un problema porque va a tener que pagar más. Entonces tiene más pérdidas. Entonces, bueno, el mercado de seguros no va a funcionar tan bien si las empresas tienen este problema de selección adversa. Segundo, que está hasta cierto punto relacionado, pero no es lo mismo, ya les voy a decir por qué. El segundo problema es el riesgo moral. Sí, es una cuestión de acción de las personas que tienen el seguro. Es decir, las personas que tienen el seguro tienen menos incentivos para ser cuidadosas. Esto no es que la gente con casa de madera, vean cuál es la diferencia. En la selección adversa es que la gente que tiene casa de madera antes de comprar el seguro dice, ay, mira, probablemente se me va a quemar la casa, entonces compra el seguro. Y por eso selección adversa, porque es la gente que más probablemente compra el seguro. Es decir,
es como una causa. La causa de que compren el seguro es que tienen más probabilidad. El riesgo moral es una consecuencia. El riesgo moral es que como ustedes tienen el seguro, tengan casa de madera o tengan otra casa que es más difícil que se les queme, resulta ser que como tienen el seguro les deja de importar tanto que se incendie. Entonces dejan la estufa prendida, eh, ponen candelas donde no tienen que ponerlas, en zonas donde no deben ponerlas y juegan con fuego, básicamente, y empiezan a hacer malabares. O sea, no es que la gente normalmente haga esto, pero lo que quiero transmitirles es que la gente que tiene seguro probablemente tenga menos cuidado con que se le incendie la casa, porque si se me incendia la casa, igual me lo van a pagar. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿a quién se le quiere quemar la casa? Bueno, nadie, pero puede que tenga menos cuidado. Otra forma de verlo, si yo tengo un seguro de automóviles, me choque mucho o me choque poco, eso no importa en este punto. Si yo tengo un seguro de choque muy bueno que me cubre todo, entonces yo puede ser que maneje de manera más temeraria, como que me le mando a la gente, una que otra vez me salto un rojo, porque igual si me choco, me lo van a pagar. ¿Ok? Entonces ese es el riesgo moral. ¿Ok? Que la gente que ya tiene, una vez que tiene el seguro, se siente más confiada en que si le pasa algo, igual se lo van a pagar. Entonces tienen menos interés. Pregunta difícil, que no tienen, si no saben, pues no pasa nada. Una empresa, por ejemplo, una aseguradora de carros, por ejemplo, no sé, Lins, cuando ustedes le compran un seguro de carros, ¿cómo trata de reducir este riesgo moral? ¿Cómo hace para darle el incentivo a ustedes de que no es que no importa si se chocan, o sea, igual van a tener que, o sea, o sea, ¿cómo hace la compañía de seguros para que ustedes no manejen así, para reducir esa probabilidad de riesgo moral? Diego. Profe, si no me equivoco, es que si se comprueba que uno tiene la culpa, creo que no asumen el costo, digamos, lo tiene que pagar uno. Bueno, eso podría ser una manera, como que si uno maneja temerariamente y uno tiene la culpa del choque, igual se lo hace, bueno, esa es una, se lo ponen a pagar a uno, no es como que pase lo que pase, usted no paga. Otra manera, no, y esa está bien, o sea, es correcta. Otra manera también es el deducible. O sea, es decir, usted se choca y el seguro no cubre el 100%, cubre, no sé, el 90%. Entonces yo debo arreglar mi carro por 1 millón de colones porque me choqué. Pero el seguro no se hace responsable por todo. Entonces yo igual tengo que sacar de mi bolsillo, no sé, ponerle 100.000 colones, que a mí me van a doler, que es plata que tengo que sacar para pagar el daño. Aunque tengo seguro, no puedo manejar como me dé la gana porque voy a tener que pagar una parte, aunque sea. Y si, como dice Diego, si tengo la culpa y vamos a un juzgado y dicen que yo tuve la culpa, pues bueno, probablemente voy a tener que pagar más. Yo sé que eso depende del seguro. Hay seguros que igual pagan casi todo cuando uno tiene la culpa. Entonces, el seguro paga el daño de uno, paga el daño de la otra persona. De hecho, normalmente es así. Como que el seguro paga al menos una muy buena parte de los dos daños. Igual uno tiene que pagar un deducible más grande. Entonces, sí, es eso. O sea, son formas de reducir el riesgo moral, como usted sepa que aunque tenga un seguro de carro, no puede manejar como le dé la gana y no puede saltarse rojos y no puede conducir así como temerariamente. ¿Listo? Ok, entonces, eso es. O sea, esos son los dos problemas en los que me quería detener por un momento. Em, ok, entonces, pasemos a un pequeño ejercicio sobre esto. Yo les voy a decir una situación y me dicen si lo que está pasando ahí es selección adversa o riesgo moral. Y ya saben, la selección adversa es como una causa de por qué yo compro el seguro y el riesgo moral es que yo cuando tengo el seguro empiezo a hacer cosas que no debería. Entonces, identifiquemos acá como pequeño ejercicio. Juan empieza a fumar. Me encanta que los ejercicios normalmente muchas veces empiezan con una situación donde hay algún Juan. Yo siempre me veo involucrado en las situaciones de los ejercicios de mate y así. Siempre me ha pasado, es divertido. Bueno, Juan empieza a fumar en la cama después de la compra de un seguro contra incendios. ¿Eso qué es? ¿Alguien sabe? Es un riesgo moral. Sí, riesgo moral. ¿Por qué? Porque como Juan tiene el seguro, entonces le da igual.
fumar en la cama porque si se enciende la casa igual le van a pagar, todo bien. Segundo, ambos padres de Susana perdieron todos sus dientes por enfermedad de encías. Por consiguiente, Susana compró un seguro dental. ¿Eso qué es? Selección adversa. Selecciona adversa. Ok, selección adversa porque es una, o sea, la causa por la cual Susana compra el seguro es porque sus papás perdieron todos los dientes por enfermedad de encías, con lo cual puede que a ella le pase también. Entonces ella dice, ay no, la probabilidad de que se me caigan todos los dientes es alta, compro el seguro. Pues bien, vamos muy bien. Luego, cuando Luis parquea su automóvil convertible, él no se preocupa de subirle la capota porque el seguro le cubre daños por robo. ¿Ese qué es? Riesgo moral. Riesgo moral. Perfecto. Porque Riesgo moral, no. Ajá, o sea, porque es una consecuencia de que tenga el seguro. Como el seguro le cubre daños por robo, entonces dice, ay, me da igual que me roben. Yo dejo esto abierto y igual luego me van a pagar. Entonces, muy bien, me agarraron la idea. Esa es la respuesta. Y eso es, o sea, son situaciones, como les dije, bastante parecidas, que tienen que ver con la probabilidad de que uno le pasen las cosas malas. Pero la selección adversa es que uno entra al seguro porque tiene una probabilidad más alta de que le pase el hecho. Y el riesgo moral es que más bien es una, como les dije, así uno nos diferencia. La selección adversa es una causa, el riesgo moral es una consecuencia. Como yo tengo el seguro, entonces ahí sí, aumento la probabilidad de chocarme manejando mal o fumando en la cama, etc. ¿Ya? Entonces vamos bien, súper. Ok, sigamos con otra cosa. Hablando de todavía de riesgo y acabando esta nota al pie de página sobre seguros. En general, ustedes lo que van a querer cuando tratan de tener ganancias comprando acciones o comprando bonos o comprando cualquier tipo de activo financiero es pues ganar más plata, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que hay un riesgo asociado a ese dinero que ustedes están invirtiendo porque las acciones a veces bajan, porque los bonos a veces no se pagan, porque, digamos, hay muchas razones por las cuales en el sistema financiero o a veces ustedes prestan dinero y no se los devuelven. Entonces, hay riesgos en todo lado. Entonces, vamos a tratar una manera que uno tiene de controlar ese riesgo, es medirlo. ¿Sí? Una manera estadística con la cual uno normalmente evalúa ese riesgo, le vamos a llamar la desviación estándar. Es una medida de la volatilidad de una variable, o sea, qué tanto se mueve, qué tanto se desvía de su media. Básicamente es eso. ¿Okay? En el curso de datos económicos, pues esto lo ven con bastante más detalle. Pero bueno, en general, o sea, a grandes rasgos, la desviación estándar es, digamos, yo tengo el precio de una acción. Entonces yo quiero saber si el precio sube o el precio baja. Si el precio sube, yo gano plata, si el precio baja, yo pierdo. Entonces, ¿qué me interesa a mí saber? ¿Qué tan volátil es, verdad? O sea, ¿qué tan, si sube, sube mucho, si baja, baja mucho? O sea, puedo perder mucho dinero. Como que el precio está hoy en $100 y mañana está en 80, lo cual sería terrible, ¿verdad? Entonces, si en promedio el precio de la acción es de $100, bueno, ¿qué tanto se me desvía para arriba o para abajo? O sea, porque si es muy volátil, resulta ser que yo puedo tener ganancias muy altas, pero también pérdidas muy grandes. Y si somos personas, como ya hemos hablado en la clase pasada, aversas al riesgo, somos personas que no nos gusta arriesgar demasiado, pues probablemente esas acciones en donde haya mucha desviación estándar, pues a lo mejor no nos interesan. Uno quisiera reducir esa desviación estándar, porque la desviación estándar nos habla, es una medida de incertidumbre, o sea, no sabes si estás aquí o acá, o acá, o allá, o allá, o allá, o allá, o allá, o allá, o sea, no sabes dónde estás, porque se desvía mucho, o sea, la variable se desvía mucho de su medio. El precio de la acción puede ser hoy 100 y mañana 120, y luego es 80, y luego 140, y luego baja 50. Eso es una acción muy volátil. Y eso en general uno va a buscar reducir ese riesgo porque o sea, no podemos predecirla y resulta ser que puede ser que gane la mitad de mi dinero de aquí a mañana o que la pierda toda. Y no, o sea, la gente normalmente es muy aversa al riesgo y no va a querer eso. Entonces, entre más alta sea la desviación estándar de un activo, el precio de una casa, el precio de una acción, lo que sea,
más alto va a ser el riesgo porque, ya estoy, como ya les dije, se puede desviar más de la media. Fluctúa. ¿Sí? La desviación estándar, entre más alta sea, es una fluctuación más grande. ¿Sí? Entonces, para administrar el riesgo, habíamos hablado de cómo funciona la diversificación. En vez de tener, o que en español básicamente sería como tener mis huevos, mis activos, mi plata, y ponerla en canastas diferentes, porque si se cae una canasta se rompe un huevo, pero no se rompen todos. Si pongo todos los huevos en la misma canasta y se cae la canasta, chao. O sea, chao. Entonces, una manera para reducir esto, o sea, esto es una medida del riesgo, entonces yo quiero reducirla. ¿Cuál es una manera de reducir el riesgo? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un portafolio de inversión de acciones, bueno, lo diversifican, reducen el riesgo poniendo dinero en distintas acciones que ojalá sean independientes entre sí. O sea, que acciones tanto en la parte de tecnología como en el sector de industria, como en el sector de automóviles, como en el sector, o sea, ponerlo en varios sectores que no estén tan relacionados entre sí, de manera tal que si un sector se cae como tal, si yo tengo mi inversión en puras empresas de tecnología, las empresas de tecnología les está yendo mal por X o Y razón, pues a mí me va a ir mal. Aunque tengan varias, o sea, aunque tenga mi plata en varias acciones, si todas están muy relacionadas, si se cae una, es probablemente que las demás se arrastren con esa, ¿verdad? O sea, como que caigan todas al mismo tiempo. Entonces, eh, lo que yo quiero con la diversificación es reemplazar el gran riesgo de que esta acción pierda mucho precio en esta semana, por ejemplo, poniendo una pequeña porción de mi dinero en varias acciones que ojalá estén poco correlacionados. O sea, que no se relacionen los unos con los otros, que si se cae el precio de uno, no implique que probablemente va a caer también el precio de otros. Si están muy relacionados, eso va a pasar, ¿verdad? Sergio, decime. Profe, yo no sé cómo se dice en español, pero uno puede comprar como eso de una vez, ¿verdad? Se llama index funds. Como que uno compra Sí. el S&P 500, es como todas las empresas ahí grandes de Estados Unidos, Sí, pero la acción sí, es carísima. sí, de hecho, por ejemplo, en el caso del S&P y para el resto también, digamos, el S&P es un índice donde entran, por su nombre, las 500, es el S&P 500, ¿verdad? Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, es un índice que recopila en general cómo están yendo todas las empresas. Tiene una porción, el portafolio de S&P 500 tiene, no sé, un 2% de Amazon, un 1% de Google, un 1% de Apple, un 1% de Tesla, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ustedes invierten en el índice, es como estar repartiendo su dinero en diferentes acciones. Entonces, es una forma de diversificar. Mucha gente, y de hecho, por ejemplo, si en Estados Unidos ustedes están ahorrando para su pensión, muchos fondos de pensiones ahorran en el S&P 500 porque tiene un riesgo bajo, porque tiene muchas acciones muy distintas, es la economía como tal. Y lo más probable es que la economía de un año al otro pues crezca una parte, tal vez no ganen tanto dinero, pero va a crecer, sí, no sé, un 5%, un 6%. Este año, pues, va mal la cosa por el tema de la inflación en Ucrania, el aumento de los precios del petróleo, la inflación, etcétera, el aumento de las tasas de interés, pero sí, o sea, es una forma de diversificar, por ejemplo, en los índices, que tienen como porciones del portafolio en distintas acciones y distintos sectores. Joel, decime. Sí, usualmente el S&P sube 7% más o menos. Y también se podría invertir en ETFs, ¿no? Sí, también. El tema con la diversificación es tenerlo la plata en varias formas, en varias acciones, en varios sectores, en varios activos que estén poco relacionados entre sí, en general. Sí, sí. Y Ryan, ¿quieres decir? De, de hecho, le iba a decir que tiene promedio un 7% anual y Ok. y que no están bien repartidas, digamos. Las empresas más grandes tienen un porcentaje como muy grande y las muy pequeñas como muy pequeño. Entonces Sí, no está como... porque, digamos, el porcentaje eso de qué tan grande es la participación en el portafolio depende de lo que se llama capitalización de mercado. Que la capitalización del mercado es simplemente cuántas acciones hay en el mercado multiplicado por el precio de cada acción. Entonces, las empresas más grandes van a tener un porcentaje más grande porque tienen la capitalización del mercado más grande. Y las empresas más pequeñas del S&P 500, pues, está ponderado por la capitalización de mercado.
Todo esto también, como les había dicho en la clase pasada, se ve más específicamente, más ampliamente en el curso de economía financiera. Van a ver un montón de acciones y van a hacer ejercicios con eso y cómo reducir el riesgo y cómo optimizar, digamos, en este contexto. S&P 500. Ajá. Me ponen acá en el chat y Bukele metiendo gran parte de la plata en Bitcoin. Bueno, eso, ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. Porque el problema del Bitcoin es justamente la volatilidad, que está hace una semana en 38.000, 39.000 y luego esta semana cae, ahorita al final de la semana pasada ya estaba en 30.000. Voy a hablar de las criptomonedas, pero voy a seguir, voy a avanzar un poquito porque hay un tema que me parece especialmente relevante en este tema para tocarlo. Pero bueno, para acabar con esta parte, digamos, uno para diversificar lo que quiere es distribuir la plata en distintos activos. Algunos van a salir bien, otros van a salir mal, pero en promedio no voy a perder plata tan fácilmente. Por ejemplo, en el S&P, bueno, si el crecimiento promedio es del 7%, bueno, un 7% anual. Cuando uno quiere ahorrar para una pensión, bueno, funciona. O sea, lo que quieres es reducir el riesgo. Vos no quieres perder toda tu plata de pensión de un año al otro. Nadie quiere eso. Uno no quiere perder la pensión, uno no quiere perder los ahorros de toda la vida de un día al otro. Entonces, nos convienen formas de invertir en las cuales uno no esté adquiriendo tanto riesgo. Entonces, cuando uno diversifica, y esto es a lo que quería llegar, cuando uno diversifica, uno reduce el riesgo de las empresas en las que invierte. Es decir, si yo no estoy metiendo todo mi dinero en Tesla, eso significa que si a Tesla le va mal, y si yo tengo toda mi plata en Tesla, pues a mí me va a ir muy mal, ¿verdad? Y ese es el riesgo de que la empresa le vaya mal. En cambio, si yo diversifico y en vez de tener todo en Tesla, tengo una parte en Tesla, una parte en Apple, una parte en McDonald's, una parte en Adidas y una parte en American Airlines. Bueno, si a Tesla le va mal, pero yo tengo la plata en otras partes, entonces a mí no me va tan mal. Por eso diversifiqué. Porque si Tesla se cae, bueno, yo no tenía todo mi dinero en Tesla, yo tengo mi dinero en varios lugares al mismo tiempo. Entonces se rompió una canasta, pero no todos mis huevos estaban ahí. Eso se entiende. Eso es lo que yo quiero reducir. El riesgo específico de las empresas. Es decir, el riesgo de que Tesla se caiga. Si yo diversifico, yo me protejo contra el riesgo de que una empresa caiga. Pero hay una cosa contra la que nadie que invierte, por ejemplo, en acciones, puede evitar. Y es que la diversificación no va a reducir lo que llamamos el riesgo de mercado. Es decir, hay situaciones con las cuales el mercado como tal se cae. ¿Okay? Por ejemplo, cuando vino la pandemia, no importa si ustedes estaban invirtiendo en Tesla, no importa si ustedes están invirtiendo en Amazon y una parte en McDonald's, bueno, en general todo el mercado cayó. En el 2008 todo el mercado cayó. Entonces, aunque ustedes tuvieran muy bien distribuido su ingreso y su portafolio en muchas acciones poco relacionadas, resulta ser que a veces el mercado cae como tal. Entonces, aunque ustedes la tengan en 100 lugares diferentes, hay 97 de esas que les fue muy mal. Entonces, a pesar de que diversificaron, a veces el mercado como tal pierde. A eso le llamamos el riesgo de mercado. O sea, es el riesgo de que no sea una empresa la que caiga, sino que todo el mercado lo haga por situaciones excepcionales. ¿Sí? Como la pandemia, como las crisis financieras, como ahorita lo que está pasando con la invasión, por ejemplo, la invasión y la inflación. Entonces, es un riesgo de mercado. O, por ejemplo, si ustedes tienen todas sus acciones en el sector metalúrgico, en 7 empresas que están en esa industria y la industria por alguna razón empieza a perder dinero, porque no sé, con la inflación están teniendo menos clientes, porque está siendo mucho más caro, yo qué sé. Eso es un riesgo de todo el sector, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes tengan el dinero diversificado a lo largo de ese sector en diferentes partes, pues igual van a perder mucho dinero. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué pasó la semana pasada con las criptomonedas? Hubo una caída generalizada en varias de las criptomonedas con más capitalización de mercado a raíz de lo que pasó con el Terra, que no sé si leyeron por ahí en algún hilo de Twitter
pero el Terra era una criptomoneda que lo especial que tenía, y a estas les llaman stablecoins, lo especial que tenía es que tenía una paridad, o que se esperaba que tuviera una paridad 1-1 con el dólar, porque está respaldada por el dólar. Sí, no simplemente era, no tenía la misma volatilidad, por ejemplo, del Bitcoin, o se esperaba que no la tuviera justamente porque está respaldada por dólares. Entonces se esperaba y se quería que siempre el Terra valiera $1, o sea, que el precio siempre fuera de 1. Y para lograr esa estabilidad, pues tenía una criptomoneda hermana que le llamamos la Luna, que también por ahí la vieron seguramente, que funcionaba como mecanismo de estabilización de oferta y demanda. Es decir, en el momento en el que Terra sube, el algoritmo lo que hace es que libera o recoge o permite que la gente liquide sus lunas por terras, de manera tal que si el precio está muy bajo, pues aumente la demanda por terras y luego vuelva a 1. Y si está por encima, que la gente más bien los venda, reduzca la oferta y vuelva a 1. Entonces, si estás por debajo, te devuelve a 1. Y si estás por encima, te devuelve a 1. Con lo cual, el hecho de que estuviera respaldada por dólares y que además tuviera otra criptomoneda hermana que funcionara como mecanismo de estabilización, la lograra tener en 1. Entonces era un experimento pues que estaba yendo bien. Entonces la gente tenía mucho dinero ahí. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas ya, estaba entre las 10 criptomonedas con la mayor capitalización de mercado. Y bueno, por una razón que yo todavía no entiendo bien si eso fue una corrida, si eso fue, digamos, orquestado por alguien, no creo. Bueno, el tema es que se cayó el precio. Se cayó el precio del TR, la gente empezó a venderlo y ya, o sea, como con cualquier otro activo, aunque vos quieras que sea estable, si la gente empieza a venderlo y empieza a caer el precio, pues nadie te lo sostiene. Resulta ser que al día de hoy, o al menos hasta el viernes, eh, Terra, que debía valer $1, valía menos de 1 centavo. Mucha gente perdió mucho dinero. Yo no sé si ustedes conozcan gente que está en el mundo de las criptomonedas y que haya perdido. Yo sí, pero no en particular en Terra, pero sí perdieron plata. Porque digamos, lo que les iba a decir es que eso es un riesgo específico de esa criptomoneda, pero lo que pasa es que todo el ambiente cripto se vio afectado a raíz de esto. O sea, el mundo cripto, el mundo de las diferentes criptomonedas, que son un montón, en general redujo su precio. O sea, no fue solo el Terra el que cayó. El Terra cayó pues más abruptamente, pero para el miércoles, por ejemplo, tanto el Ethereum como el Bitcoin, ¿verdad? Como por lo menos en las principales 10, habían 8 o 9 que habían perdido como un 10 o un 15% de su valor en una semana. Y eso es riesgo de mercado. O sea, es decir, si ustedes tienen su dinero en diferentes criptomonedas, bueno, no están tan relacionadas entre sí, pero siguen siendo criptomonedas. Entonces, hay cosas que pueden pasar tal que todo el ambiente todo el ambiente o ¿cómo se llama esto? El ecosistema, digamos, cripto se ve afectado, más allá que una sola empresa. Entonces, que es particularmente doloroso con respecto a eso, que me recordó lo que dijo aquí, lo que dijeron en el chat. Por ejemplo, El Salvador con Bukele invierte mucho dinero del Estado en Bitcoin, porque lo hicieron moneda legal, porque quieren invertir en él y porque quieren atraer inversión extranjera directa basada en criptoactivos. Bueno, resulta ser que Bukele en una semana también perdió como el 10%, porque el año pasado compró un montón de Bitcoins que este año valen bastante menos y sigue comprando. Entonces, la semana pasada perdieron bastante dinero. De hecho, no sé si han visto en alguna noticia por ahí, pero bueno, El Salvador tiene un déficit fiscal enorme, tiene que pagar unas tasas de interés para financiarse enormes también. Y hay una preocupación y es que en enero del año que viene, creo que es enero, hay $800 millones de un bono que se vence y que tienen que pagar. Y ya como va la cosa, no van a tener el dinero para pagarlo. Si eso pasa y no pagan el bono y no pagan la deuda que deben, pues bueno, eso va a mandar una señal al mercado internacional muy fuerte de que el país no tiene liquidez, con lo cual va a ser mucho más caro para el país financiarse en el futuro, con lo cual ya en el momento en el que vos empezás a no pagar tu deuda, pues bueno, el riesgo de default, que es el riesgo de caer en impago, el riesgo de declararte en quiebra como país es muy alto. Y actualmente o sea, el rendimiento de los bonos salvadoreños es como
20% por encima de los bonos del tesoro, el bono de tesoro de los Estados Unidos. Eso es mucho. Sí, Costa Rica en sus peores momentos estuvo como en 7% por encima, 7 puntos porcentuales por encima. Salvador está en 20. Es el peor del mundo, creo. Solo superado por Venezuela, probablemente. Pero sí, o sea, lo que les estaba diciendo acá es que la diversificación, cuando ustedes ponen sus huevos en diferentes canastas, pues bueno, eso los salva de que si una canasta se cae, pues el resto sigue intacta. Pero ¿qué tal si todas las canastas se caen al mismo tiempo? Ya ahí no hay nada que podamos hacer, o casi nada que podamos hacer, más que dejar de invertir. Mi recomendación, primera recomendación, aparte del curso que les doy esta semana, es: si ustedes están pensando en invertir en acciones, por favor, les recomiendo que se esperen, porque todo está como muy, muy tenso y muy fluctuante. Si ustedes se ponen a ver el S&P 500, que es como una medida de más o menos como el mercado, porque tiene las 500 empresas más grandes, etc. Uy, se fue el internet. Oli, se fue la luz en mi casa. Ya puse el del celular. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Sí, ahí se oye. Ok, todo bien. Sí, no, perdón, es que se acaba de ir la luz en mi casa, pero ahorita que vuelva reconecto el internet. Creo que no escuchamos todo lo último que dijo. Ok, sí, no, lo que estaba diciendo era que la diversificación los ayuda en el sentido de que si uno tiene un huevo en cada canasta y se cae una canasta, todo bien, ¿verdad? Porque se rompió ese huevo, pero el resto está intacto. Pero ¿qué tal si se caen todas las canastas al mismo tiempo? Ahí ya no hay mucho que hacer. Entonces, lo que les estaba diciendo, mi recomendación del día era que, y ahí fue justo cuando se fue la luz, el universo no quería que se le diera. No, que si piensan invertir en acciones, si piensan invertir en criptomonedas, bueno, criptomonedas yo no se los recomiendo del todo, justamente por la volatilidad, porque ustedes pueden perder mucha plata en muy poco tiempo y eso es ultra frustrante y la probabilidad de que aumente no es tan alta en este momento. Entonces, no, o sea, no les recomiendo. Si quieren, o sea, háganlo, pero no digan que no fueron advertidos en su momento. Porque justamente eso es la volatilidad y no tiene ninguna forma de predecirse cuál va a ser el precio del Bitcoin, por ejemplo, en un año. Entonces, se tienen ahorros, criptomonedas de fijo, ¿no? Y si piensan invertir, por ejemplo, en acciones, pues bueno, eso, o en el S&P 500, por ejemplo, que tiene menos riesgo, aún eso, que tiene menos riesgo el S&P 500, donde gente con plata que de verdad quiere mantener, tiene sus inversiones, bueno, aún en ese caso, les recomendaría que den un chance, por lo menos a ver qué va a seguir pasando con lo de la invasión y con la inflación a lo largo del año. Esperaría por lo menos a fin de año a ver qué, porque está muy incierto. La situación económica mundial es muy incierta en este momento y puede que pierdan dinero. Entonces, o sea, no van a ganar de aquí a un año 50% de su inversión. Entonces, guárdenla por ahorita en el banco, no sea un certificado del depósito, que tengan poco interés, bueno, no importa, pero es que no es el mejor momento. No es el mejor momento para invertir en acciones en este momento. Bueno, dice Ryan aquí, ponerlas en corto. Ponerlo en corto es básicamente al revés, o sea, es vender las caras para recomprarlas baratas después. Con lo cual uno gana plata más bien si la acción baja. Pero bueno, solo tengan cuidado con la plata que tienen. Y sí, está todo como muy turbio. Entonces, mi recomendación del día es estén atentos a las noticias globales en los próximos meses. Y cuando el mercado se estabilice un poco, pues a lo mejor ya meten su plata, pero en este momento pueden perder bastante, la verdad. Y si estamos hablando de criptomonedas, pues ni qué decir. La gente que tenía plata, mucha plata metida en Terra, por ejemplo, la perdió toda. O sea, es que cuando les digo toda, es toda. Porque tenía que valer $1 y valía 0,0004 dólares el viernes. O sea, nada, nada. O sea, ustedes tenían $100,000 y tenían como $40.
el viernes o $4. Si ustedes hubieran invertido $100,000 en Terra hace 2 semanas, hoy tendrían como $4. Había discusiones en Reddit, leí algunas de gente que invirtió y que perdió mucho dinero y que dice como es que yo tenía mi préstamo de la casa asegurado básicamente con la inversión que tenía yo ahí y lo perdí todo, entonces no tengo cómo pagar y van a venir a quitarme la casa en 2 semanas del banco, yo qué sé, y qué cosa más dura. O sea, qué cosa más dura perder todos los ahorros que uno tiene por una cuestión de estas. Porque ahí cuando les digo que perdieron toda la plata, es que de verdad perdieron todo. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque el problema de las criptomonedas va a ser justamente eso, que son muy volátiles, que no podemos predecir para dónde van. ¿Sí? Entonces, cierro el espacio de la recomendación del día. Bueno, sigue grabándose la clase, pues frescos, cuando acabe esto todo va a estar grabado igual. Tal vez se corte en algún momento como que estoy hablando y luego vuelvo a hablar desde atrás, pero todo bien, todo va a estar grabado. Ya volví a verlos en mi casa. Ahorita que vuelva el internet lo cambio porque si no, el internet del celular como que no me va a aguantar demasiado. Ok, entonces, si ustedes hicieran una curva de cómo se mueve la desviación estándar, que es una medida del riesgo de cuánto fluctúa con respecto a la media el precio de las acciones, por ejemplo. Y aquí, en este caso, la desviación estándar del rendimiento. O sea, si ustedes ganan 1%, o pueden perder 1%, o si por el contrario, puede que ustedes ganen el 50% o pierdan el 50%. ¿Qué tanto se desvía ese rendimiento de la media? Bueno, resulta ser que entre menos acciones tengan ustedes, pues bueno, el riesgo va a ser mayor. Tiene una desviación estándar mayor porque si la acción que ustedes compraron le va mal, pues van a perder mucho dinero, ¿verdad? El 20, el 30, el 40, el 50%. En cambio, entre más tengan ustedes, el rendimiento como que se estabiliza. Si vean que cada vez no necesariamente va a tender a algún número en particular, pero la cuestión es que el riesgo se va a ir reduciendo. Hay un riesgo que ustedes nunca van a eliminar, que es el riesgo de mercado. Es decir, hay una parte que por más acciones que ustedes tengan va a mantenerse ahí, y es el hecho del riesgo de mercado, que como ustedes diversifican, ustedes están quitando el riesgo que tiene tener pocas acciones, porque si a esas empresas les va mal, pues a ustedes les va mal. Pero si ustedes tienen muchas acciones, independientes entre sí, igualmente puede que les vaya mal porque hay un riesgo de mercado, porque puede ser que el mercado como tal se caiga. Y eso no lo podemos quitar. Pero podemos reducir, diversificar. Entonces eso es. Ahora, cuando ustedes diversifican, cuando ustedes planean su portafolio, etcétera, siempre van a enfrentarse, y eso es tal vez de las cosas más importantes de la inversión y de las variables más importantes de la inversión, es que ustedes van a tener que enfrentarse a una disyuntiva entre riesgo y retorno. Es decir, ustedes quieren ganar mucho, pero al mismo tiempo quieren poder ganar mucho sin arriesgar demasiado. O sea, el mejor portafolio del mundo sería donde ustedes muy fácilmente ganan el 30% y ese rendimiento del 30% no tiene una desviación estándar alta, es decir, no fluctúa mucho. O sea, normalmente la gente gana el 30% y el otro año un 30% y el otro año un 30% y el otro año un 30%. Y la desviación estándar es muy baja. O sea, el riesgo, la fluctuación de ese rendimiento es muy baja. Entonces, resulta ser que en el mundo real eso normalmente no pasa. Sobre todo si estamos hablando de acciones, por ejemplo. Lo que estamos hablando ahorita del portafolio tiene sobre todo que ver con acciones. Resulta ser que si ustedes quieren ganar mucho dinero, normalmente para ganar todo ese dinero se les va a exigir que tomen riesgos altos. O sea, si ustedes quieren ganar el doble de la plata que tienen hoy, el mercado les va a pedir, bueno, está bien, si usted quiere ganar el doble de lo que tiene hoy, arriesguese. Si no se arriesga, no va a tener mucho retorno. Es decir, el que no arriesga no gana. Así pasa normalmente en el mundo real, en el mundo de las inversiones. Y eso es una disyuntiva. Es decir, yo quiero ganar mucho, pero si gano mucho, tengo que arriesgar mucho. La otra opción que tengo es arriesgar poco, pero si arriesgo poco y es más fácil que tenga mi dinero pues constantemente en el tiempo, tengo que aceptar el hecho de que mi retorno va a ser más bajo. Por ejemplo, las acciones son más riesgosas que los bonos.
porque las acciones a veces bajan, a veces suben y eso pues fluctúa normalmente. Pero por ejemplo, el pago de un bono de gobierno depende de que el Estado básicamente no quiebre. Entonces, para que Costa Rica no me pague el bono que yo pagué, que yo compré, necesito que el Estado de Costa Rica quiebre. Eso es bastante difícil. Entonces, el riesgo de que Costa Rica quiebre es bastante bajo. El riesgo de que las acciones no me paguen porque se cayeron de un mes al otro, bueno, es un poco más alto. No es tan alto, pero es un poco más alto. Entonces, yo debería esperar que las acciones me den un rendimiento en promedio más alto que los bonos, porque los bonos son más seguros. De hecho, ahorita les hablé de los rendimientos de los bonos del Salvador, o sea, qué tanto rinde, qué tanto gano yo, qué tanto puedo ganar yo con bonos del gobierno del Salvador. Bueno, 20 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Significa que como el país es tan riesgoso, como es tan probable que El Salvador entre en quiebra de aquí a 1 o 2 años, entonces ustedes van a comprar ese bono sabiendo que el gobierno probablemente no les pague, ustedes le van a exigir un rendimiento muy alto. ¿Sí? Entonces el país, y ustedes van a ver eso, y eso se los dejo ahí de una vez para que lo vean cuando se encuentren con gráficos de rendimientos de bonos de los gobiernos. Si entre más inseguro sea el país económicamente, entre más déficit tenga, entre más incertidumbre haya sobre la posibilidad futura de que paguen, pues el rendimiento va a empezar a subir y el precio de los bonos va a empezar a bajar. Costa Rica hace unos 3 años, cuando Alvarado firmó la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, Costa Rica estaba bastante mal en términos de finanzas públicas, es decir, Hacienda estaba como a 3 días de no poder pagar salarios y la situación era bastante dura. Y en ese momento el rendimiento de los bonos de Costa Rica pues era relativamente alto, era como de un 8-9%. En el punto, en el momento en el cual, sobre todo después de la pandemia, Costa Rica empieza a ver mejores cifras fiscales, bueno, ese rendimiento empieza a bajar, porque el riesgo país empieza a bajar. Entonces, relacionen, lo que quiero aquí es que relacionen esos rendimientos de los activos, sea un bono, sea una acción, con el riesgo. Si el rendimiento es muy alto, es porque hay riesgo muy alto. Si ustedes quieren algo más seguro, bueno, aténganse a que no van a ganar tanta plata, ¿verdad? Los bonos más seguros se supone son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque esos siempre pagan. Por eso se supone que como siempre pagan, como son muy seguros, entonces el rendimiento va a ser muy bajo. Entonces uno mide el riesgo del país de uno como una desviación justamente de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque si estos son los más seguros, bueno, entonces el mío está por aquí o el mío está por allá, pero lo vemos siempre con respecto a este. Y entonces nada, seguimos con lo mismo, digamos, la cuestión es que si ustedes quieren ganar mucho, tienen que arriesgar mucho, y si no quieren arriesgar mucho, pues no van a tanto. Entonces esa es una disyuntiva a la cual uno se enfrenta. En los últimos 200 años, el rendimiento real promedio de acciones ha sido un 8%. Y la deuda de corto plazo de los bonos del gobierno ha dado un rendimiento de un 3%. Como yo les dije, los bonos normalmente son más seguros que las acciones, por tanto dan un rendimiento más bajo. ¿Okay? Supongo que usted divide su portafolio en 2 tipos de activos. Uno es acciones riesgosas, que tienen un rendimiento promedio alto y una desviación estándar del 20%. Es decir, ese rendimiento fluctúa bastante. El precio de esas acciones fluctúa bastante. Entonces, ustedes se arriesgan a perder más plata. Por otro lado, tenemos un activo seguro, que tiene un rendimiento promedio del 3%. ¿Por qué tiene un rendimiento del 3% y no un 8%? Bueno, porque es más seguro. Entonces, no se les va a exigir o no se les va a dar un rendimiento tan alto por algo que es muy fácil que se cumpla. La desviación estándar es 0, o sea, siempre paga, pero si usted lo quiere seguro, pues, aténgase a no ganar tanto. Si usted se arriesga más, el mercado lo premia, digamos, lo premia a uno por ese riesgo. ¿Ok? El riesgo del rendimiento entonces va a depender del porcentaje del portafolio que yo dedique a cada cosa. Es decir, si ustedes tienen más acciones, el rendimiento promedio del portafolio va a aumentar. Si ustedes tienen más activos seguros, el rendimiento del portafolio va a bajar. Pero al mismo tiempo, entre más proporción del portafolio esté en acciones riesgosas, pues ¿qué va a pasar? Bueno, la desviación estándar va a aumentar también, ¿verdad? Porque entre más acciones riesgosas hay, pues bueno, resulta ser que más fluctuación vamos a ver en ese portafolio.
Eso lo podemos ver también como una curva, o sea, entre más riesgo, en el eje Y lo que tenemos es un retorno, un rendimiento anual en porcentaje, como gané el 25% más allá de lo que tenía el año pasado, gané un 50% más de lo que tenía el año pasado, etc. Y en el eje X lo que tenemos es el riesgo, es que lo vamos a medir con la desviación estándar. Entonces, entre más desviación estándar, entre mayor sea la desviación estándar a la cual ustedes se enfrenten en el mercado, pues bueno, van a poder exigirle, es algo así como exigirle al mercado un rendimiento mayor, porque estoy arriesgando más de mi plata. Entonces, si voy a arriesgar toda esta plata, denme un incentivo, podemos verlo también como un incentivo. Denme a mí un incentivo para yo para yo tomar este riesgo. Deme más dinero. Entonces, hasta acá, ¿hay alguna duda? Para pasar ahora a un subtema distinto. Siempre como en el mismo tema de las acciones, pero vamos a hacer una definición. ¿Vamos bien? Déjenme yo. No, no, es fácil. Ok, no hay ninguna duda, vamos bien, todo claro como el agua. Voy a tomar agua. ¿Tienen dudas? Me van diciendo. Bueno, parece que no hay dudas. Bueno, seguimos. Pasemos entonces a, ya sabiendo que en el mercado existe esta disyuntiva, digamos, entre el rendimiento que yo quiero tener y el riesgo. Bueno, hablemos de cómo se valoran las acciones, valorar los activos. Resulta ser que si yo estoy tomando la decisión de si adquirir acciones de una empresa o no, yo debería saber si la adquiero o no, más allá de la decisión sobre qué tanto riesgo quiero tomar, etc. Uno debería comparar el precio de esa acción, o sea, lo que me cuesta a mí comprarla, con lo que vamos a llamar el valor de la acción. Sí, el precio es el precio, o sea, el precio es lo que dice ahí, le cuesta $100, ok, pago $100 y tengo la acción. Pero hay otra cosa que es el valor de la empresa, es decir, cuánto de lo que vale esa empresa representa esa acción y qué es lo que esa acción me dice sobre lo que va a pasar con esa empresa. Es decir, si el precio sube, debería ser si el precio y el precio de la acción fuera lo mismo que el valor de la acción, resulta ser que ese precio debería reflejarme el hecho de que la empresa le está yendo muy bien, que está teniendo muchas ganancias, que está creciendo y que el valor de la empresa va a aumentar, con lo cual, si ustedes compran la acción, luego deberían ganar dinero con esa acción, ¿verdad? Porque la empresa le está yendo muy bien. Entonces, por el contrario, hay momentos en los cuales el precio, y ahorita vamos a ver cómo se calcula eso, tranquilo, ya vamos a eso, pero hay momentos en los cuales el precio de la acción es más alto que el valor presente, aquí habría que agregarle el valor presente de esa acción. Así que lo que me va a dar esa acción es menor que lo que yo pago por ella, o sea, el beneficio que me da esa acción va a ser menor que lo que yo pago por ella. En ese caso decimos que la acción está sobrevalorada. O sea, el precio de la acción no refleja ni toda la información ni refleja todo el valor que tiene esa empresa. Entonces, me cuesta más de lo que me da, pues no lo voy a comprar. Si el precio es más alto que el valor de la acción, que otra vez ya lo calculamos, ya lo vamos a calcular. Entonces, no, en ese caso no. O sea, el precio está demasiado alto para lo que me va a dar. Matías, decime. No, iba a preguntar cómo se mide el valor de una acción. Ya vamos a eso. Tranqui, ya vamos a eso. Si por el contrario el valor de la acción, el valor presente de la acción es más grande que el precio, pues bueno, está subvaluado, probablemente lo van a querer comprar porque el precio está por debajo de ese valor y luego gana plata. Y si es lo mismo, pues nada, decimos que está valorado justamente. Okay, pasemos ahora sí. Aquí en este caso yo no lo compro, aquí lo compro y aquí lo compro. Entonces, ¿cómo sacamos el valor de la acción? Entonces, hagámoslo con un ejercicio. Resulta ser que hoy yo compro una acción de esta empresa AT&T, ¿sí? Que es del mercado de telecomunicaciones. Nosotros, y aquí otra vez estamos asumiendo que sabemos lo que va a pasar, pero nomás para sacar el valor presente. O sea, lo que nos interesa es el valor presente de la empresa. Resulta ser que esa acción yo la puedo vender en 3 años en $30. O sea, el precio de esa acción en 30 años va a ser $30, que es lo que yo lo puedo
vender. Segunda cosa que dan las acciones. Las acciones dan dividendos. Un dividendo es una porción de las ganancias de la empresa. Como una acción es una participación en una empresa, si yo tengo acciones, yo tengo derecho a una parte de las ganancias de esas empresas. Por lo que, si yo invierto en esta empresa, bueno, recibo un dividendo de $1 al final de cada año. O sea, eso es una inversión de 3 años. Entonces, yo compro la acción, cada año de esos 3 me dan $1 y al final de los 3 años la vendo en $30. Resulta ser que la tasa de interés es el 10%. ¿Para qué nos interesa la tasa de interés? Bueno, para saber el costo de oportunidad de tener estas acciones, en vez de simplemente meter la plata al banco y para descontar el precio, los valores futuros al presente, como lo hemos hecho antes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la acción de AT&T? Si yo sé que en 3 años la voy a vender en $30 y si yo sé que cada año me da $1, bueno, la pregunta del millón es, ¿cuál es el valor presente? Entonces, ¿cuál es el valor presente de lo que me va a dar esa acción? Bueno, resulta ser que en un año, porque recuerden que es una inversión de 3 años, ¿verdad? Me dan $1 en un año. ¿Cuál es el valor presente de ese dólar? Recuerden cómo se sacaba el valor presente. Es el valor futuro dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de años que tengan ustedes ahí. Entonces, en un año me van a dar $1. ¿Cuál es el valor presente de ese dólar? O sea, ¿cuánto tendría que ahorrar yo hoy para en un año tener $1? Es la pregunta en el banco. Eh, bueno, es $1 dividido entre 1 más la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés es del 10%. Entonces, 1 más la tasa de interés es 1,1 elevado a un año, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente es 1 entre 1,1. Y ese valor presente de ese dólar es de 0,91. Me van a dar otro dólar en 2 años. ¿Cuál es el valor presente de ese dólar que está 2 años en el futuro? Bueno, 1 dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la 2, porque son 2 años que tienen que pasar. ¿Okay? Entonces yo, si dejara 83 centavos en el banco, en un año me darían el 10% de eso y el otro año me volverían a dar un 10% sobre lo que gané y tendría $1. ¿Okay? Pero bueno, ese es el valor presente. Y en 3 años me van a dar otro dólar. ¿Cuál es el valor presente de ese dólar? Bueno, $1 dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de años en los que me van a dar esa plata. Bueno, en 3 años. Son 75 centavos. Vean que entre más tiempo pasa, ese dólar vale menos. ¿Ok? Entre más tiempo pasa, pues claro, ese valor presente va a reducirse. Es menos la plata que yo tengo que ahorrar hoy para que en esa cantidad de años yo tenga $1. Entre más años tengo para ahorrar y para acumular esos intereses, pues menos tengo que ahorrar yo hoy para llegar a ese dólar en 3 años. Finalmente, en 3 años yo voy a venderlo en $30. Bueno, ¿cuánto valen esos $30 hoy? ¿Cuál es el valor presente de esos $30? Divido en $30, divido entre 1 más la tasa de interés elevado a la 3. Y les da $22. Al final, ¿cuánto me dio la acción? Bueno, me va a dar $22 de la venta más 75 centavos de lo que del dólar que me van a dar de dividendos en 3 años, más 83 centavos de lo que me van a dar en dividendos de 2 años, más 91 centavos de lo que me van a dar en dividendos en un año. Entonces, ¿cuál es el valor de la acción? Ahora sí, respondemos la pregunta. El valor presente de la acción es el valor presente o la suma del valor presente de todos los pagos que me va a dar esta acción. O sea, lo que me va a dar. ¿Y qué es lo que me va a dar? Bueno, el precio de venta en 3 años y los dividendos. Las acciones siempre dan eso, el precio de venta y los dividendos. Entonces suman todo eso y es el valor presente. Resulta ser que entonces el valor de esta acción es de $25. Eso es lo que me va a dar. Ese es el beneficio que me va a dar la acción. Yo comparo el valor de la acción con qué? Con el precio, con lo que me va a costar hoy. Entonces, espérate, nada más para ver una cosa. No dice cuál es el precio. Bueno, no dice aquí cuál es el precio, pero sí, ¿verdad? No dice. Pero bueno, si el precio fuera, entonces pongamos ejemplos, porque puede ser lo que sea. Si el precio de la acción es es de $20 hoy, ¿debería o no debería comprar la acción?
sabiendo que el valor de la acción es $25. Debería. Debería comprarlo porque lo que me va a dar, el beneficio que me va a dar esta acción a lo largo del tiempo es más grande que lo que me cuesta comprar la acción hoy, ¿verdad? Es como lo hacíamos antes con lo del préstamo, con lo de la casa, con lo del alquiler, digamos. Con lo de poner una empresa o dejarlo en el banco. Bueno, si el precio es menor que el valor, significa que yo puedo ganar plata. Significa que yo pago hoy 20, pero el valor presente de todos los flujos de dinero que me va a dar esa acción en el futuro es de $25. Entonces, en verdad, me va muy bien, ¿cierto? Es decir, otra manera de verlo, me va mejor comprando esa acción y vendiéndola en 3 años que poniéndole plata en el banco. Porque el valor presente justamente toma en consideración lo que ganaría yo en el banco. Entonces, necesito que sea más grande el valor presente que el precio. Necesito ganar más plata en la acción que lo que ganaría en el banco. Por eso descontamos este dinero a través de la tasa de interés de los bancos. Para poder hacer esa comparación de forma fidedigna. Si el precio más bien fuera de $30, pues uno dice, bueno, la acción me cuesta a mí $30 y el valor presente de los flujos que me va a dar esa acción es de 25, entonces no. La verdad es que lo mejor para mí es poner esos $30 en el banco y que me dé intereses y gano más dinero, entonces mejor no la compro. Está sobrevaluada la acción, diríamos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el valor de la acción? El valor presente de los dividendos más el valor presente del precio. Que como les dije, con las acciones esas son las dos cosas que hay que tomar en cuenta. Que yo vendo la acción en el futuro, ojalá a un precio mayor, y que además yo gano dividendos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros compramos la acción, nosotros no sabemos ni cuál va en verdad, o sea, en este ejercicio sabíamos, pero en verdad uno no sabe ni cuáles van a ser los dividendos, porque recuerden que los dividendos son un porcentaje de las ganancias. Entonces, a veces la empresa le va bien, a veces la empresa le va mal, a veces va a haber más dividendos que otras, y lo sabemos. Y el precio futuro de la acción tampoco lo sabemos. Tampoco. Entonces, una manera de enfrentarnos a ese riesgo es lo que se llama análisis fundamental, es simplemente estudio de estados financieros para tener información. O sea, lo que nos interesa en este caso es tener toda la información que podamos sobre la empresa para poder estimar de la manera más correcta qué tantas posibilidades tiene de crecer en el futuro. Entonces, yo quiero saber sus prospectos, yo quiero saber si la empresa tiene potencial de crecimiento. Y eso lo hago revisando los estudios financieros para saber si ganó, si perdió, si está teniendo más clientes, digamos, sabiendo qué tal. Joel. Sí, verdad que eso también es para ver si tiene alguna deuda o tiene ahí algo que, como que no concuerda con los números. Sí, también, exacto. También. En el caso de las acciones, a este proceso le vamos a llamar análisis fundamental. No sé si ustedes han visto, pero hay dos tipos de análisis, sobre todo que se hace cuando uno invierte. Uno es el análisis fundamental, porque es ver fundamentalmente cómo está la empresa. O sea, cómo está la empresa, ha tenido ganancias, no ha tenido ganancias, qué dicen las noticias, hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de crecimiento. Y el otro es el análisis técnico. O sea, simplemente ver con los gráficos, con diferentes medidas matemáticas, cuál ha sido la tendencia, cuál ha sido la trayectoria del precio de la acción y ver si puede seguir esa tendencia con cierta probabilidad. Y digamos, un análisis técnico, o sea, es un análisis estadístico matemático. Este es un análisis simplemente de información sobre la empresa, para saber más o menos qué posibilidades tiene de crecimiento en el futuro. Entonces, si ustedes están como corredores de bolsa y viene la gente, los llama y les dice que tiene información sobre una de las acciones y esa nueva información sugiere que la empresa va a ser muy rentable, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Comprarlas porque la información dice que van a ser rentables en el futuro? ¿No comprarlas o revisar el documento legal? Bueno, la respuesta a esto simplemente es si ustedes quieren tener toda la información correcta para tomar la decisión y hacer el análisis fundamental, deberían esperarse, ¿verdad? Deberían revisar la empresa, deberían revisar los estados financieros, a ver si de verdad esa información es correcta, a ver si de verdad la empresa está creciendo, a ver si de verdad tiene posibilidades de crecimiento. Entonces, ese es el análisis fundamental.
Sobre esto de la información hay una hipótesis que llamamos la hipótesis del mercado eficiente, ¿ok? Propuesta por Fama, que yo ganó Nobel, el premio Nobel. No estoy 100% seguro de si fue justamente por esa hipótesis, pero sí sé que es premio Nobel, y que propuso la teoría. Es decir, la teoría de Fama simplemente lo que dice es que los precios de las acciones son proporcionales a la información que hay sobre las empresas. Es decir, que sin ustedes ver los estados financieros y revisar todo lo que hay, las noticias que hay sobre las empresas, muy importante eso de las noticias, toda esa información se va a ver traducida en las acciones. Entonces, cuando ustedes ven el precio de la acción, ustedes ya ven en ese precio de la acción, si el mercado fuera eficiente, ¿verdad? Bajo la hipótesis del mercado eficiente, ustedes ven el precio de la acción y ese precio, como en un mercado perfectamente competitivo, diríamos, les refleja a ustedes toda la información que hay sobre la empresa. Y digo en el caso del mercado perfectamente competitivo porque ahí el precio les refleja a ustedes la valoración que tiene la gente sobre los bienes, los costos que tienen sobre los productores, los costos marginales, los costos de oportunidad, y todo se ve reflejado en el precio. Es la señal, la mejor señal que tenemos en el mercado para tomar decisiones. Bueno, así van a ser los precios de las acciones. Van a reflejar toda la información que haya. ¿Ok? Entonces, si la hipótesis del mercado eficiente fuera correcta, o sea, no si fuera correcta, pero digamos, si el mundo real tuviera siempre esa hipótesis como supuesto y si siempre fuera verdaderamente eficiente el mercado, que ya sabemos que muchas veces esto no se cumple porque en la vida real, por ejemplo, hay corridas especulativas. Es decir, la gente empieza a vender la acción porque cree que la empresa no va a crecer o por algo que dijeron, por ejemplo, y eso no es que la empresa no tenga posibilidad de crecimiento, puede que le haya ido muy bien y que tenga mucho potencial, pero si mucha gente empieza a venderlo porque sí, o porque hubo no sé si se acuerdan el año pasado de lo que pasó con GameStop, que hubo un montón de gente que elevó el precio de esa acción, empezó a comprar, no porque tuviera buen prospecto de crecimiento, ni porque la información dijera que iba a crecer mucho y que iba a tener más precio, no, simplemente fue un montón de gente que se puso de acuerdo en línea para comprar esas acciones porque sí y aumentar el precio para que los grandes, que llamamos los hedge funds, fondos de inversión, perdieran mucho dinero porque esa acción normalmente caía. Entonces compraron un montón de esas acciones y se disparó. Pero eso no tiene nada que ver con la empresa como tal. Eso es que la gente simplemente especuló con el precio y ganó. Pero bueno, si el mercado fuera eficiente, pues nada, el precio refleja justamente toda la información que hay sobre las acciones. Sí, que un grupo de Reddit se puso de acuerdo para subir el precio. Ajá, eso fue justamente que en Reddit hubo un foro de apuestas, digamos, en acciones. Y dijeron, compremos. Y la gente, sí, compremos. Y un día se pusieron de acuerdo y todo el mundo compró al mismo tiempo y lo tiraron para arriba. Los fondos de inversión perdieron mucha plata en esa ocasión. Wall Street Bets, así se llamaba el foro. Y esas son las de GameStop, exactamente. Entonces, eso es un ataque coordinado. Es un ataque coordinado contra, bueno, hacia una empresa en particular para subir el precio. ¿Y por qué les interesa hacer esto? Bueno, resulta ser que los fondos de inversión muchas veces lo que hacen es que esas empresas que van bajando las tiran en corto, que es como vender, es al revés. Normalmente uno compra una acción para que suba de precio, uno lo vende más caro y gana. Aquí es al revés, uno lo vende, es como pedirla prestada, venderla y recomprarla mañana. Eso lo van a ver más en financiera, pero el tema es que es al revés. Ustedes, cuando la acción empieza a bajar, ustedes no tienen la acción, la piden prestada, la venden cara y cuando está más barata, ustedes la recompran y se la devuelven a la persona a la que la pidieron prestada. De manera tal que si ustedes compran más barato de lo que vendieron, van a ganar dinero. Entonces, si las acciones bajan, ustedes la tiran en corto, venden caro, compran barato y se ganan ese margen. Entonces, como esta acción empezaba a bajar y a bajar y a bajar, los fondos de inversión la tiraban en corto y ganaban dinero recurrentemente. Entonces, esta gente que hizo, sin que nadie los viera, sin que estos fondos de inversiones se dieran cuenta, compraron un montón de esa acción, la tiraron para arriba. Entonces, cuando hicieron en corto, ¿qué pasó? Vean cómo es. Yo pido una acción prestada, te la devuelvo mañana, entonces me la dan. Yo no he gastado un solo centavo, ¿verdad? Pero me prestaron una acción.
Yo la vendo en $5. Yo espero que mañana esté en 3. Para que yo la vendo en 3. Perdón, la vendo en 5. Tengo $5. Compro mañana la acción en $3. Me quedan $2. Devuelvo la acción y me quedo yo con los $2, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Sí? Otra vez. Pido prestado una acción que no tengo. La vendo en $5. Me dan $5. Y mañana, que tengo que comprarla para devolvérsela a la persona que me la prestó, pago $3, tengo una acción, se la devuelvo, me quedo con 2. Eso es hacer un corto. Bueno, ¿qué pasó con esto? Que la acción estaba, digamos, en $5. Entonces yo pedí prestado, vendí la acción, me dieron $5 y mañana cuando tenía que devolverla, el precio estaba en 100 o el precio estaba en 200. Entonces, solo tengo $5. Entonces tuve que sacar de mi bolsillo $195 para pagar $200 de la acción y la devolví. Entonces perdieron mucha plata con eso. Si ustedes hacen corto y las acciones suben, pierden plata. Así como si ustedes compran una acción y baja de precio, pierden plata. Así es como funciona. Entonces, bueno, siguiendo con lo de la hipótesis del mercado eficiente, que esto que les decía de GameStop era solo un ejemplo de cómo a veces no se trata de información, se trata simplemente de algo coordinado, de una especulación que hay sobre cierta acción. Pero bueno, si siempre los precios reflejaran toda la información, eso tiene algunas implicaciones importantes. Primero, que el mercado tiene entonces eficiencia informacional. Esa es como la más obvia tal vez, que es que el precio refleja toda la información. O sea, el mercado es eficiente en términos de información. Toda la información se ve reflejada en el precio y el precio refleja toda esa información. Segundo, si eso es así, eso significaría entonces que los precios seguirían una caminata aleatoria. Eso lo van a ver después más precisamente, pero una caminata aleatoria es una variable impredecible. Es una variable que va para arriba, luego para abajo, sigue para abajo, luego otra vez para arriba y fluctúa mucho. Y ustedes no tienen la menor idea de para dónde va. Entonces va así, va así, va así, va así, va así, va así, va para arriba, va para abajo. Y no tiene una tendencia clara. Entonces es una caminata. Cuando una variable es una caminata aleatoria, que es que básicamente ustedes no saben para dónde va a ir porque no tiene una tendencia clara, entonces ustedes no pueden predecirlo. Si las acciones reflejan eficiencia informacional, resulta ser que si los precios, y véanlo así, si los precios reflejan toda la información que hay sobre la empresa, entonces, ¿qué significa eso? Que los precios solo cambian cuando cambia la información de la empresa, ¿verdad? Porque refleja toda la información sobre la empresa. Entonces, ¿qué pasa si eso es así? Bueno, resulta ser que el precio solo va a cambiar cuando hay nueva información o cuando hay nuevas, por ejemplo, noticias sobre la empresa. GameStop, si fuera GameStop, por ejemplo, GameStop adquiere una empresa más pequeña de, no sé, inteligencia artificial, toda la gente dice, bueno, entonces tal vez la empresa sí tenga posibilidad de crecimiento, entonces el precio aumenta y yo la compro porque ahora sí puede crecer. ¿Y por qué cambia el precio? Porque cambia la información sobre la empresa. Y las noticias, resulta ser que esa información como tal no es predecible. No podemos predecir la noticia, no podemos prevenir la información que va a venir, buena o mala, sobre las diferentes empresas. Eso es aleatorio. Entonces, si las noticias o la información como tal es aleatoria y el precio refleja toda la información que hay sobre la empresa, si esta información es aleatoria, resulta ser que el precio también va a ser aleatorio. Con lo cual, no podemos predecir el precio de las acciones. No podemos. Lo cual hace más difícil nuestro... O sea, si nosotros lo que queremos es ganar plata, nos hace muy difícil el trabajo. No podemos predecir el precio, no sabemos si en un año va a ser más alto o más bajo. Tenemos que arriesgarnos. En general uno siempre se arriesga, pero bueno, este hecho lo hace lo hace el mercado accionario más impredecible. Tercero, dado que, y es una consecuencia de la segunda, dado que el rendimiento de las acciones, el precio de las acciones es impredecible, uno no puede ganarle al mercado de manera sistemática. ¿Qué es ganarle al mercado de manera sistemática? Es que yo sé en qué tengo que invertir para el otro año sistemáticamente generar rendimientos constantes y consistentes, no más que constantes, consistentes. O sea, yo sé que voy a ganar porque yo sé en qué tengo que invertir, yo sé qué es lo que va a pasar y yo puedo ganarle al mercado, yo puedo siempre ganarle al mercado. Yo sé cuando el mercado se va a venir abajo, entonces ese año dejo de invertir y luego el otro año reinvierto y luego vuelvo a ganar.
Entonces, no se puede hacer eso. No se le puede ganar al mercado porque el mercado es impredecible. ¿Ok? Además, en el momento en el que nos llega la noticia, en el que cambia esa información, ya se han tomado decisiones sobre las acciones. Es decir, en el momento en el que a nosotros, humanos comunes y corrientes, nos llegan las noticias y la información, bueno, ya esa información va a estar establecida en el precio y ya se van a haber tomado las decisiones referentes a compra y venta de esas acciones. Sí, o sea, fundamentalmente, o en español, ¿qué quiero decir? La información corre más rápido que uno. Sí, en el momento en el que sale la información, uno se dio cuenta, ya el precio cambió. Sí, el precio cambia más rápido de lo que uno se da cuenta de las cosas. Entonces, no se le puede ganar nunca al mercado porque siempre se acomoda y se ajusta más rápido de lo que uno puede. Bueno, más rápido, incluso, o sea, cambia antes incluso de que uno se dé cuenta de la información. Entonces, esas son algunas implicaciones bastante relevantes de la hipótesis del mercado eficiente. ¿Okay? Más allá de la hipótesis del mercado eficiente, ¿qué otras cosas podemos decir sobre el mercado o sobre las inversiones, sobre la irracionalidad que tiene? Bueno, hay una famosa teoría de Keynes, una famosa frase de Keynes, que era que el mercado accionario está impulsado por lo que él llama los espíritus animales o animal spirits de las personas. Es decir, la gente no actúa racionalmente. ¿Sí? Más allá de que el mercado sea eficiente, más allá de que el precio refleje toda la información posible, nosotros, seres humanos, no tomamos decisiones basadas siempre en toda la información. Nosotros lo hacemos muchas veces de manera impulsiva. Entonces, eso era algo que decía Keynes. Una razón por la que la gente compra acciones no va a ser toda la información o tener toda la información, sino una oleada generalizada de optimismo, pesimismo, como la gente piensa que esta acción va a caer. Entonces, bueno, entonces no la compro. Aunque tenga otra información contradictoria, yo veo que el ambiente dice que no, entonces no la compro, lo cual al final va a afectar justamente que la acción no crezca. Pero las fluctuaciones no van a ser racionales, dice Keynes, ¿verdad? O sea, no es simplemente una cuestión de información, que los precios reflejan toda la información, entonces es aleatorio. Bueno, más allá de eso, a veces hay corridas especulativas, a veces una cuestión de optimismo, pesimismo, justamente en el momento que hace que los precios fluctúen. Por ejemplo, Rusia invade Ucrania. ¿Qué pasó con las empresas como tal? Bueno, con muchas empresas tal vez no pasó nada, pero el precio empezó a bajar porque hubo una oleada de pesimismo, sobre todo ahorita en marzo, de mucha gente que invertía que decía, ¡ah! Viene una invasión, viene incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. ¿Será que hay una tercera guerra mundial? ¿Será que viene mucha inflación por el precio del petróleo? Bueno, mejor esperemos, mejor no compremos, mejor bajémosle, mejor. Y hay mucha información sobre las empresas como tal que se mantenían igual, pero el precio no iba a reflejar esa información porque había un pesimismo generalizado que dictaba que esas acciones podían bajar o que el mercado podía caer justamente por una situación política. ¿Sí? Y relacionado con eso, por ejemplo, podemos ver los booms que podríamos decir, momentos de optimismo irracional, exuberante. Podemos pensar, por ejemplo, en el boom que hubo antes de la crisis del 2008 con las hipotecas en Estados Unidos, o antes de la crisis del 29 en Estados Unidos con las acciones. O sea, se dice que muchas personas estaban muy entusiasmadas con el mercado de valores en la época y era como un juego. Entonces, invertían en acciones, pensaban que iban a ganar y la gente estaba como muy emocionada con eso. Era un boom de las acciones y del mercado accionario del sistema financiero. Y luego eso se cayó. O sea, se crearon burbujas, eso se cayó. La gente perdió su empleo, la gente perdió lo que había invertido, digamos, en las acciones del mercado accionario. ¿Y a qué nos referimos con burbujas? Bueno, resulta ser que es como cuando hay una ola de optimismo irracional sobre que algo va a crecer o que algo va a aumentar o que algo va a salir bien. Y empezamos a invertir y invertir y invertir en eso sin saber la información real que hay sobre eso. Por ejemplo, con el mercado hipotecario de Estados Unidos, los bancos dijeron, yo puedo empezar a vender estas hipotecas y ganar mucho dinero. Y todo el mundo se montó al barco. Todo el mundo se montó al barco sin saber en verdad o sea, sin saber en verdad en qué se estaban montando, sin saber en verdad toda la información que tenían,
sin saber que muchas de esas hipotecas era de gente que no podía pagarlas. Entonces es una burbuja. Es decir, estamos comprando algo por puro optimismo generalizado. Ese activo está sobrevalorado porque esas hipotecas, en verdad, en el futuro no van a valer nada porque la gente no va a pagar su hipoteca porque estamos dando la hipoteca a la gente que no puede pagarlas justamente para vender más hipotecas y poder venderlas a otros bancos. Entonces, esa burbuja va creciendo y va creciendo y va creciendo y se venden más hipotecas y se venden más hipotecas y los bancos hacen plata y los bancos hacen plata. Otros bancos se meten en el barco, compran, 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 compran y se va haciendo más grande. Y dentro de la burbuja, ¿qué es lo que de verdad hay? Bueno, un montón de gente que no puede pagar sus hipotecas, que en algún momento no va a poder pagarlas y que va a hacer que toda esa burbuja se venga abajo, que va a hacer que todo ese negocio se desplome en cuestión de meses. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos una burbuja. Eso es un momento de especulación con activos pensando que va a subir, cuando en verdad está sobrevalorado, cuando en verdad la información nos dice que no es como la gente piensa que es. ¿Sí? Entonces, en conclusión, vimos acá, ya después de ver lo de la racionalidad del mercado, la eficiencia, hablamos un poco de riesgo, hablamos de diversificación, hablamos de acciones, hablamos de valor presente, valor futuro, costo de oportunidad de las inversiones, etc. Esas son algunas herramientas básicas que les pueden servir ahora o en el futuro y en otros cursos también, como herramientas básicas también cuando vean incertidumbre en teoría de juegos, por ejemplo. Se van a acordar de mí. También, pues bueno, alguna herramienta como la hipótesis del mercado eficiente para ver cómo es que la rentabilidad y la información que hay sobre una empresa pues se ve directamente reflejada en el precio. Las implicaciones que tienen las fluctuaciones, por qué no nos gustan las fluctuaciones, cómo vamos a tratar de reducir esas fluctuaciones en los rendimientos y en los precios a través de la diversificación, que ya sabemos, ¿verdad? No nos libra nunca del riesgo de mercado. Y sí. Entonces, esa es la clase, está acá, acaba el capítulo 27. Voy a dejar de grabar.